capital es una belleza. Cuando usted viene por la cinta costera 3 y mira ese espectáculo, se le llena el corazón. Esa luna llena compite con usted, Libeca, en belleza. Ese es un punto. Mira, Álvaro, yo creo que las medidas que anunció el ministro de Economía y Finanzas, en términos generales, van por un camino correcto, pero no va a ser suficiente. Y tampoco le estamos hablando con la claridad de lo peligroso de la coyuntura actual. Fíjate los elementos siguientes, Álvaro, estimados televidentes. Preste la atención a estas cosas, porque usted, más que ir a las redes a ver los bochinches que hay, vaya a cómo se está comportando el mercado de bonos, cómo se está comportando el mercado de las acciones y cómo se está comportando el mercado del petróleo. Y cuál es el efecto de todo esto en la economía global y en el incremento de los precios de las sustancias que utilizamos nosotros como abonos, por ejemplo, para la producción de alimentos. Y esto va a tomar varios meses y años en ponerse en orden. Pero fíjese hoy, después de los ataques de anoche entre Irán e Israel y la destrucción que se estaba produciendo, mire las cosas que están ocurriendo hoy. 6 submarinos rusos frente al estrecho de Hormuz, 2 submarinos nucleares y 4 no nucleares. La primera indicación que nos está dando nosotros esto es que alguna información tiene Rusia de que el uso de armas atómicas está siendo discutido, por lo menos, en los sectores de Estados Unidos y Israel. Es un problema sumamente serio. Esto llevó a la República Popular China a emitir un comunicado anoche, mediante el cual decía que si Israel utilizaba bombas atómicas contra Irán, esa era la desaparición de Israel del mapa. Ese es el lenguaje. Nosotros nunca habíamos visto esto en estas discusiones, sobre todo en la gente que tiene armas nucleares, como los Estados Unidos. El más moderado en esto, el presidente Trump, que se ha dado cuenta de que tiene que salir rápido de esta guerra. Porque los efectos de esta guerra en los Estados Unidos, se lo cuento para que usted vea lo que nos va a pasar a nosotros. Y usted tiene razón, Álvaro. Las refinerías ahora, no es que hay una huelga de producción, no. Lo que hay es simplemente el estrecho de Hormuz está cerrado y va a estar cerrado hasta que se levanten las minas que están en esa área. Lo abran a bombardeo, y ese bombardeo producirá más destrucción. De manera que vamos a tener y entramos a la 5ª semana de la guerra. Acuérdense que Trump habló de que esto terminaba en esta 5ª semana. Y el estrecho de Hormuz va a permanecer cerrado en los próximos días. Entonces, la primera cosa que tenemos que decir es que la producción global de hidrocarburos va a caer sustancialmente y se va a permanecer en largo plazo. La medida que ha tomado el gobierno de la República de Panamá con respecto al movimiento de la carga y al movimiento de pasajeros me parecen correctas, pero no son suficientes. Por ejemplo, Álvaro, te voy a dar este ejemplo. Si la autoridad del tránsito no ejerce una función clara con respecto a facilitar el tráfico en el país, los que no estamos subsidiados por nada, vamos a pagar petróleo más. ¿Y quiénes son esa gente? La clase media y la clase media baja. La clase que mueve y tumba gobierno. Esta es. Y fíjense lo que está pasando en Panamá Pacífico. En decisión unilateral de la dirección de Panamá Pacífico, señor ministro, señor director de la Autoridad de la Autoridad de Tránsito, vaya usted a ver lo que está ocurriendo. Ayer, producto de que están pidiendo que los que no han pagado paguen, han cerrado prácticamente la vía y han creado un tránsito descomunal de más de 2 horas. Y esto es una responsabilidad de la Autoridad de Panamá Pacífico. Y hoy siguen esto y acaban de anunciar hoy
que mañana a partir de 5, los que residimos en esa área no podemos salir antes de las 5 de la tarde, de mañana. ¿Y por qué la gente sale antes de las 5 de la mañana? Espérese, explíquese eso de los que no paguen, ¿que paguen qué? Usted tiene que pagar, si bien Panamá Pacífico, un viaje para usar las calles y salir por Veracruz. Tiene que pagar un viaje. Entonces, hay gente que no ha pagado. Panamá Pacífico es un país en otro país. Es que eso es ilegal, primero. Pero las medidas que han tomado no se las han anunciado a nadie. Me acabo de enterar, viniendo para acá, que mañana cierran, los que vivimos no podemos salir antes de las 5. ¿Y por qué la gente sale antes de las 5? ¿Por qué quiere madrugar? No, porque quiere salir más rápido para no quedar en el tranque. Ayer me pasé 1:30 en el tranque. Usted se imagina la cantidad de combustible que yo tuve que quemar para llegar a Panamá. O sea, y pagan las consecuencias del que paga y el que no paga. Claro. Entonces yo le pregunto a la autoridad, ¿qué autoridad tiene la autoridad de Canal de Panamá para hacer tomar esa decisión? Ninguna, eso lo tiene que tomar la autoridad del tránsito. Y la tiene que tomar el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, si nosotros seguimos utilizando mecanismos viejos para manejar el tránsito y tenemos estos obstáculos en la ciudad, yo no sé si usted ha visto la ciudad está trancada. ¿Por qué? Por las construcciones que han hecho y cierran y no le dicen nada a nadie. Entonces, el saneamiento tiene gran responsabilidad en el tranque diario que y en el área de Panamá Pacífico y Veracruz, la responsabilidad de la dirección que están ahí, ¿no? Sí. Entonces y esto lo hacen violando, claro, y preceptos. La alcaldesa de Arraiján no toca vela en ese sentido. Ella debería tocar, no solamente velos, sino debería tocar tambores para levantar eso. ¿Por qué? Porque este es un momento de crisis, este no es un momento cualquiera. Entonces, si nosotros no aceleramos el tráfico, y fíjense, estamos para Semana Santa y va a haber tráfico hacia Panamá. Ustedes van a tener que usar la inteligencia para que esto fluya bien, ¿no así? Y no cierren, como están acostumbrados a cerrar, y dejar otro paño cerrado, y dejar uno con negocio y el otro cerrado sin negocio. Fíjense, yo creo que hay que ser racional, hay que tener un sentido de responsabilidad con la opinión pública, con la gente que vive en esos pueblos y que transitamos por allí, pues. Entonces, esa es una medida importante. ¿Y por qué esto? Porque fíjese lo que está ocurriendo. ¿Quién va a pagar esto que acaba de anunciar el ministro? Me quedé confundido porque el ministro dijo primero 15 millones mensuales para 150 millones en los próximos 10 meses. Él tiene un cálculo de 10 meses de esto. Yo tengo un cálculo más alto. Pero fíjese lo siguiente, ¿de dónde va a venir esta plata? ¿De ahorros o de préstamos? De préstamos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mercado de valores? Fíjese lo que está pasando en los Estados Unidos ahora mismo. Ayer, el lunes, habló el presidente de la Reserva Federal. ¿Y qué dijo? Que la deuda de los Estados Unidos está creciendo más rápido que la economía. Y eso es un peligro. Los Estados Unidos están pagando más de mil millones de millones, o sea, 1 billón, en intereses. Y la deuda llega a 39.000 millones. Súmele todos los millones que se están gastando a razón de 1.000 millones por día en la guerra del Golfo Pérsico. Entonces, hay un peligro real de que la deuda sobrepase la capacidad de pago de los Estados Unidos. Y hay un peligro real que la gente comienza ya a no tener a los bonos norteamericanos. Y los bonos norteamericanos han subido de valor. Cuando los bonos suben, la deuda de los Estados Unidos sube. Si el rendimiento sube es porque usted tiene que pagar más. Y es probable que los bonos de los Estados Unidos suban 6 o 8%. Eso significa que si yo voy al mercado, yo Panamá, tengo que pagar más. El comunicado ayer de la Presidencia de la República que nos enviaron a los medios de comunicación de la cuenta de la Presidencia dice: esto hasta por la suma de 100 millones por un periodo de hasta 10 meses, sujeto a condiciones de mercado. El ministro Sin embargo, yo escuché al ministro decir 15 millones mensuales. Y después dijo 15 millones diarios. Creo que es más mensuales que diarios. ¿Ah? Sí, pero si vamos a 10 meses por 15, no son 100, sí, son 150 millones. Hay mucha incertidumbre en los números y yo los números los tomaría con mucho cuidado porque ¿cómo terminó el WTIE, que es responsable el Texas? ¿Cuánto terminó ayer
que es el último día que vamos a utilizar para hoy y mañana, ayer y hoy, para el cálculo del combustible el viernes. Terminó, primero se movió en un rango de 96 a 103 y terminó en 102. El barril del WTI. Entonces falta ver lo que pase hoy, de todo esto que le estoy diciendo, de los movimientos de Rusia, los movimientos China con esta amenaza que ha hecho, Turquía que ha hecho esta amenaza, Arabia Saudita acaba de decir que no le va a comprar nada más a los Estados Unidos. Entonces todo esto va creando incertidumbre. La incertidumbre va creando especulación en el mercado financiero. Esa especulación financiera lo golpea ¿a quién? A los países como nosotros. Entonces tenemos que decirle la verdad a la gente. Y esto nos obliga a nosotros como país a ser más eficientes en el tránsito diario. Y todas estas medidas que están tomando de revisión y parar y que ponen a muchachos a hacer trabajo y que además la mayoría son buena gente, son amables, responsables, respetuosos. Otros, como me tocó a mí ayer, son irrespetuosos, que incluso ni siquiera me quiso dar nombre. Si a usted lo paran en la calle, ese funcionario que lo pare tiene el deber de darle su nombre. Tiene el deber, porque el carro es una propiedad privada. Todo eso está ocurriendo en este momento, Álvaro. Y además de eso, fíjese, ayer Israel le solicitó a la República Popular China su intervención para buscar un acuerdo en el Mediano Oriente. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ayer emitieron 5 puntos para llegar a un acuerdo en el conflicto del Mediano Oriente. Esos 5 puntos incluyen un alto fuego inmediato, que para nosotros es fundamental lograr ese alto fuego. 2, el respeto a la soberanía de los países, hablando de Israel, hablando de Irán, hablando de los Estados Unidos, hablando ¿cómo se llama?, del Líbano. El tercero era el asunto de buscar una solución negociada a largo plazo para que se mantuviera el estrecho de Hormuz abierto. Recuerde que cuando comenzó la guerra, el estrecho de Hormuz estaba abierto. ¿Quién cerró el estrecho de Hormuz? La agresión que hizo los Estados Unidos a Israel, y particularmente Israel convenció a los Estados Unidos de que había que pegarle el sábado, después que habían terminado unas exitosas negociaciones el viernes, ¿no? ¿Sí? Y está cerrado ahora por eso. Pero antes de eso estaba abierto el estrecho de Hormuz. Nosotros no teníamos este problema. Pero ahora no solamente está cerrado, sino que la guerra ha golpeado duramente la refinería de Arabia Saudita, de Bahrein. El gas natural de Qatar ha sido golpeado por Israel y por Irán en forma violenta. Y los bombardeos contra Israel han sido terribles, igual que contra Irán. O sea, lo que se está produciendo. Y el otro punto del acuerdo es que se permita que llegue ayuda internacional a estos países. Pero mientras el aspecto de la guerra nuclear crea incertidumbre, esta movilización de ¿cómo se llama?, de submarinos rusos en el área de Hormuz, en la entrada, es peligrosa. Asusta, a mí por lo menos me da temor que caigamos en eso. Esta pelea del presidente de los Estados Unidos con la OTAN es peligrosa. Canadá logró acuerdos con los Estados Unidos porque el primer ministro de Canadá se paró firme y logró acuerdos para resolver el problema. Eso es positivo. Entonces yo creo que nos enfrentamos, con independencia de lo que esté pasando en los Estados Unidos, si usted es pro o no norteamericano, o si usted es pro o no Trump, eso es inmaterial. Usted lo que tiene que ser es pro panameño. Eso que está ocurriendo allá, eso que está ocurriendo en el Mediano Oriente, eso que está ocurriendo en Europa, va a tener efecto en los bonos de los Estados Unidos, efecto en el crecimiento de Europa, efecto en África y efectos en la capacidad financiera de Panamá. Entonces, si lo entendemos completamente, tenemos que buscar primero un entendimiento por la paz, buscar la paz, no la guerra. Y fíjese, Álvaro, y le voy a terminar con esto. Ayer, viendo alguna información que estaba saliendo en los medios norteamericanos, vi la triste noticia. Digo triste porque a mí me duele lo que le pueda pasar a la familia. La familia de Kristi Noem, que fue la ex secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, y de ICE, que saliera una cantalante de la línea con dura,
Bueno, el esposo de ella ha sido acusado en redes y yo espero que pueda abordar este problema de ella y resolverlo. Y creo que en eso el presidente Trump también tiene razón. Es acusado de ser un travesti y está en las redes sociales él vestido de travesti. Entonces, estas cosas unidas a la caída vertiginosa en las encuestas de la administración Trump en términos de su eficiencia financiera y en términos políticos para unas elecciones que van a ocurrir dentro de los próximos 215 o 20 días, ponen presión a Trump y el presidente va a ser llamado a un proceso judicial dentro de la próxima semana. Entonces, todo eso está influyendo negativamente y financieramente en el país y nos va a afectar a nosotros. Entonces nosotros tenemos que tomar medidas parecidas a las que tomó, por ejemplo, Corea del Sur y Filipinas. Corea del Sur, ¿qué hizo con el transporte oficial? Lo paralizó todo. Y solo lo esencial se mueve. Nosotros no sabemos cuánto de esto es el ahorro del gobierno. Nosotros en esto no sabemos cuál es el ahorro de la Asamblea y de la Corte. No lo sabemos. Entonces, el gasto corriente se va a dar, ¿el corte dónde? En las medicinas de nosotros, en la construcción, en los médicos, porque el gasto corriente es salario. Dice el ministro que se van a mantener las inversiones. Dudo que se puedan mantener las inversiones con esto que está ocurriendo en el mundo. El análisis de riesgo que yo tengo, país Panamá, es muy serio y muy grave. Y yo creo que tenemos que hablarle con claridad a la gente, no endulzarle este problema. Este es un problema muy grave que va a permanecer por muchos meses, porque no se trata de una huelga, se trata de la destrucción de una infraestructura y se trata de que los Estados Unidos han sido golpeados y los Estados Unidos es, sin duda alguna, una de las potencias más importantes del mundo, si no la más importante militarmente, es la más importante. Comercialmente compite con China y el presidente de los Estados Unidos va a China en mayo. Y ya usted ve, por ejemplo, cómo a Israel está buscando a China para buscar un acuerdo con Pakistán y ya Pakistán, que es limítrofe con Irán, está buscando un entendimiento en esto de la guerra. Y todo esto está ocurriendo en un momento de alto nivel de complejidad, en alto nivel de generación de incertidumbre. Si usted escucha lo que está ocurriendo financieramente, el Fondo Monetario Internacional prevé una caída del crecimiento global. ¿Nos va a afectar a nosotros? Claro que sí. Entonces, todas estas cosas, señor ministro, creo que usted debe primero mirar esto que está pasando en Panamá Pacífico, que afecta a gran parte de Panamá Oeste y a los trabajadores, que son por más de miles de trabajadores que pagan en Panamá Pacífico, y dar una orden para parar eso. Panamá Pacífico no tiene la autoridad para estar parando el tráfico de esa forma. Bien, seguimos. Hay otro tema que quería tocar con ustedes y es el tema del manejo de fondos de la Federación Panameña de Béisbol. Esto me llamó poderosamente la atención. Yo estuve en una reunión de algunos medios de comunicación hace unos días atrás con el director de Pandeportes y ese tema se tocó allí. Y estamos en temporada de béisbol y estamos en una situación bien complicada por el incidente que se registró el día sábado en horas de la noche en el estadio Roberto Flacobala Hernández, donde vimos una pelea tumultuaria y se observa a un pelotero de la provincia de Veraguas, bate en mano, agredir a un pelotero de la provincia de Los Santos. Yo soy honesto, soy sincero, lo dije y lo reitero, esto no se puede permitir. Se trata de atletas y ayer se reiteró la medida de arresto a el pelotero veragüense que con el bate agredió al otro pelotero santeño. Yo no sé cuál es la condición del pelotero santeño, si está bien, si está mal, si camina, si no camina, si está en cuidados intensivos o no está en cuidados intensivos. Lo que yo cuestiono y critico
y no voy a cambiar de forma de pensar, es que tú, como pelotero, agarres un bate y no sé si lo golpeó o no lo golpeó, si le pegó a la cerca o le pegó al tubo, y actúes de esa manera antideportiva, porque ese bate pudo ir contra el rostro o la cabeza de cualquier persona en ese momento y pudo haberle quitado la vida. Y por ese es el proceso, intento de homicidio, no porque mató a alguien. Entonces, yo creo que defender esto no es lo correcto. Esto merece una sanción tanto legal como deportiva hacia la persona que lo hace. Lo merece. Y aquí la propia provincia de Veraguas debe no solidarizarse con el acto, sino, señores, cuestionar y criticar lo que pasó. Pero el tema mío va más allá. Es la noticia que hoy aparece en el diario La Prensa y que habla del manejo de fondos de la Federación Panameña de Béisbol, que concentra parte del debate sobre la operación del patronato del estadio Roberto Mariano Bula, un proyecto de ley que se discute en estos momentos, en estos días en el Pleno de la Asamblea. Miren, Jaime Robinson, hijo de Benicio Robinson, es el nuevo presidente de la FedeBase. Y en medio de la sesión legislativa del pasado viernes, diputados de la bancada Vamos denunciaron la centralización de recursos que deja a las ligas provinciales en la precariedad económica, mientras la federación maneja sumas millonarias con escasa transparencia. Les cuento, uno de los puntos más álgidos del debate fue el destino de los ingresos por boletería, la taquilla. De acuerdo con lo que denunció el diputado Augusto Palacio de Chiriquí, de la bancada Vamos, en el actual campeonato mayor, el 100% de la venta de los boletos va directamente a las arcas de la FedeBase, sin que las ligas provinciales reciban un solo centavo de esta recaudación. Eso no puede ser, señoras y señores. Eso no puede ser. Eso no era así antes. No era así antes. No sé por qué está pasando ahora. Miguel Ordóñez, que es el director de PAN Deportes, citó la situación del estadio Mariano Bula de Colón, con un aforo promedio de entre 4,000 y 5,000 personas y boletos a un precio de entre 4 y 5 dólares. Se estima que la FedeBase percibe más de $20,000 por cada partido. $20,000 por cada partido. No paga un centavo al Estado panameño por la utilización de los estadios. El PAN Deportes tiene que sacar plata de su bolsillo, del presupuesto, para darle mantenimiento a el estadio este y a todos los estadios. Y la Federación Panameña de Béisbol usa la casa como Pedro por su casa, tranquilamente. El director de PAN Deportes, Miguel Ordóñez, también aportó otros datos sobre los fondos que maneja FedeBase. Informó, miren esto, y el presidente de la FedeBase es el hijo del eterno diputado de Bocas del Toro, Benicio Robinson. Informó que era antes el presidente de la FedeBase, o sea, como en Corea del Norte. El papá era el presidente y el trono lo heredó el hijo. Y ya se está preparando a la hija para que sea la presidenta de Corea del Norte. Y así el rey de España se abdicó y dejó el reinado en manos de su hijo. Y su hijo lo dejará en manos de su hijo, o de su hija, perdón. Y así en Inglaterra y así en la FedeBase, en Panamá, señoras y señores. Entonces, aquí, ¿de qué se quejan los presidentes de liga de este país? De las ligas provinciales. Ellos son los responsables de haber electo, de haber escogido y de mantener a los Robinson presidiendo la Federación Panameña de Béisbol. ¿De qué se quejan? Si ellos son los que en una elección tomaron esa decisión. Entonces no se quejen ahora de sus propias decisiones, señoras y señores. Porque ustedes, quién sabe a cambio de qué,
fueron los que tomaron esa decisión en un momento determinado, en una elección donde no vota ni Blandón, ni Libeica, ni Álvaro Alvarado, ni nadie del pueblo panameño. Ustedes sentados en una mesa deciden quién es el próximo presidente de la FedeBay. Y en los próximos días debe haber elecciones. Y de seguro van a poner, no sé si a otro hijo o al propio Benicio Robinson. Porque así se maneja el deporte en este país. Y bueno, les decía, el director de Pan Deportes también aportó otros datos sobre los fondos que maneja la FedeBase. Informó que por la participación de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol, Panamá, la selección, la Federación Panameña de Béisbol, no el pueblo panameño, recibió $750,000. De esa suma, 375,000 se destinaron al pago de los jugadores. 375,000, la mitad, un poquito menos, un poquito más. Y, a ver, espérense, la mitad. Y los 375,000 restantes quedaron en posesión de la FedeBase. Sin embargo, nosotros los panameños, el Estado panameño, tuvo que desembolsar más de $500,000 para cubrir la preparación y representación del equipo nacional. ¿A dónde está parando el dinero? ¿Por qué en Pan Deportes no está? Cuestionó Ordóñez en el Pleno. Señores, o sea, recibieron 750,000 más 500,000 que aportó el Estado panameño. Estamos hablando de cuánto, ingeniero, de 1.250.000. Sí, más o menos. 1.250.000 para el papelazo que realizó el equipo en este Clásico Mundial de Béisbol que se celebró del 5 al 17 de marzo con sedes en Houston, Miami, San Juan y Tokio. La selección de Panamá compitió en el Grupo A en San Juan, Puerto Rico, mientras la Federación centraliza los ingresos de taquilla y premios internacionales. Las ligas provinciales enfrentan una realidad asfixiante. El diputado Augusto Palacios contó que un roster competitivo para el campeonato mayor tiene un costo mínimo de $100,000, mientras que una temporada completa puede representar gastos superiores a los $300,000 en transporte, alimentación y hospedaje. Para sobrevivir, añadió el diputado del circuito 4-1, las ligas deben recurrir a arañar recursos mediante el arrendamiento de kioscos, palcos y la venta de bebidas dentro de los estadios, ya que han sido despojadas de su participación en la venta de entradas. Ordóñez insistió en que el modelo de los patronatos debe cambiar para que cada uno de los dólares que reciba el patronato deba, dice aquí, ser auditado por el Estado, incluyendo los ingresos por autogestión, taquilla, publicidad, alquiler. Es algo que actualmente no sucede en estadios como el Rock Caru. El presidente de la FedeBase, Jaime Robinson, hijo del diputado bocatoreño Benicio Robinson, presidente del PRD, dueño del PRD, el político perredista ha controlado la federación durante varios años. La prueba está en que Robinson reemplazó en el cargo a su padre, quien estuvo al frente de la federación por los últimos 2 periodos, 8 años. Robinson padre fue electo en el 2015 como presidente de la FedeBase y fue reelecto en diciembre del 2018. El jerarca de la FedeBase tiene como vicepresidente a otro delfín del mundo de la federación, Frank Weaver Jr., hijo de Frank Weaver, exdiputado y exsecretario de la Asamblea Nacional. Yo no sé si es permitido o no que la Contraloría se meta en esto, pero yo creo que tiene que meterse si aquí hay recursos del Estado que se están utilizando. Y yo hoy le voy a pedir, lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer a través del celular, al Contralor Anel Flores, por favor, tiene o debe meterse a hacer una auditoría, señor, en la Federación Panameña de Béisbol, porque el Estado panameño está prestando los estadios para que se haga negocio en la FedeBase y ese dinero no está repercutiendo en beneficio de las ligas provinciales. El Estado panameño aportó a el Clásico. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Qué se hizo con ese dinero? El Estado panameño también aporta con publicidad para los torneos juvenil y mayor. Entonces, aquí cabe una auditoría de la Contraloría a esta
a la Federación Panameña de Béisbol, o es que no pueden hacer absolutamente ninguna auditoría y ellos pueden hacer con el dinero lo que les da la gana? Eso no lo podemos seguir tolerando ni permitiendo, porque la Federación Panameña no es la finca personal de ningún político, y han sido precisamente contadas excepciones, contadas, muy contadas, mínimas, los políticos los que han destruido el deporte en este país. Panamá en béisbol era una potencia mundial, y el ingeniero Blandón no me va a dejar mentir. Hoy no le ganamos ni a Haití, ni a Haití le ganamos en América, para poner un ejemplo, porque estamos muy mal en materia de béisbol. Éramos muy buenos en béisbol, éramos muy buenos en baloncesto, y hoy día en ninguna de las dos disciplinas deportivas sacamos la cara, señoras y señores. Ingeniero Blandón. Sí, mire, hay una cosa que los panameños debemos saber, y el gobierno debe saber, y en esto creo que es parte de una, debería ser parte de una política de las finanzas públicas de este país. Nosotros estamos construyendo estadios altamente costosos, por cualquiera sea la razón, si les demoramos, si hay coima, lo que sea. Pero al final el Estado sigue pagando, por ejemplo, por el Mariano Bula, qué sé yo, 30 millones, escuché yo por ahí, ¿no? Lo que sea. Por otros estadios pagamos millones ahora. Entonces yo creo que es importante tener nuevas fórmulas de administración de esto. En todos los países del mundo, los estadios son miembros, son los dueños de los estadios, son empresarios, organizaciones que manejan eso como una empresa. Lo es en Houston, lo es en Washington, Nueva York, en los Yankees de Nueva York, en todo. Entonces nosotros tenemos que marchar hacia eso. O sea, si a mí el estadio me costó 35 millones, bueno, el Estado debe vender eso a una, por ejemplo, en Colón. La zona libre de Colón tiene suficiente ingresos como para comprar eso. Y buscar mecanismos financieros de cómo pueden ellos adquirir eso, y esos ingresos pasar al Estado panameño. Y manejarlo ellos entonces como una empresa. Pero la organización del deporte es una responsabilidad del Estado. Entonces allí es donde las federaciones, yo no sé si usted conoce esto, pero si usted es pelotero de béisbol, usted tiene que ser amigo de alguien grande allá para que lo suban. Nosotros hemos decaído el baloncesto, por ejemplo. Ustedes fíjense que en baloncesto nosotros éramos una potencia mundial en baloncesto. Nosotros hemos decaído en la producción de jockeys y de campeones mundiales de boxeo que tenían atracción y que servían de estímulo a los panameños y de ¿cómo se llama? Eran los grandes representantes de Panamá. Roberto Durán, cuando estuvo allá en China, cuando mencionaron su nombre, el estadio se quería caer. Entonces, lo que tenemos que pelear esto, no con el mecanismo paternalista de siempre, sino mirarlo. Vamos a hacer una inversión. Bueno, vamos a hacer la inversión, pero vamos a tener que esta inversión se pague y la pague alguien. El Estado no puede seguir siendo el financiador de todas las cosas que hacen, porque estos se quedan con el dinero y falta ver qué hacen. Este no es un problema de la contaduría esto es un problema de política económica. Y yo creo que tenemos que tomar decisiones en ese sentido. Eso es igual que, por ejemplo, cuando usted mira el IDAN. ¿Usted cree que el IDAN es un problema de construir plantas? El problema del IDAN es un problema estructural de cómo vamos a administrar eso. Una institución que vale millones de dólares, miles de millones de dólares, no puede ser manejada si no tiene un centro de cómputo, si no tiene sistema de facturación adecuado, si no cobra lo que es y tiene que cobrar para poder darle mantenimiento y operatividad a todo el sistema. Tiene que ser una empresa. Si es estatal, tiene que ser correctamente una empresa estatal. Si es mixta, pues. Entonces yo abogo por una empresa mixta en la que yo tenga que poder tener capital de otra forma y pueda vender mis acciones y tener. Usted recuerda cuando vendimos las acciones eléctricas, nosotros hicimos un fondo de desarrollo
para esto. Pero nosotros seguimos aplicando en otras áreas esquemas, que es lo que está produciendo lo que usted está relatando también ahí. Entonces, tenemos que hacer cosas nuevas y diferentes para que no seamos un Estado parásito. ¿Cómo puede el ministro de Finanzas decirnos a nosotros, bueno, hay que hacer y poner, él tiene que decirnos, vamos a ahorrar tanto en el área tal de combustibles, tanto del Estado, ya. Y cada vez tiene que poner tanto. Nosotros no podemos tener que sea el Estado el principal colocador del empleo. No podemos. Okay. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que tener, fíjese, por ejemplo, nada más, mire el ejemplo que está pasando en el mundo. Mire, ¿usted conoce de alguna relación más estrecha que la que tenía Estados Unidos con Canadá? Eso era una economía complementaria una de la otra. ¿Qué está pasando hoy, 1 de abril? Canadá se está uniendo después de negociaciones secretas. Hoy forma parte de la Unión Europea. Canadá. Fíjense lo que está pasando en el mundo. Cosas nuevas están ocurriendo. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Algunos miembros nuestros nos estamos montando en portaaviones cuando nosotros necesitamos luchar por la paz y por la neutralidad.